Acababa de cruzar el umbral de la puerta después de un largo día de trabajo, con los hombros cargados de agotamiento. Todo lo que quería era una comida caliente, un momento de paz y tal vez algo de tiempo para compartir con mi mujer. No era demasiado pedir, ¿verdad? Pero en lugar de eso, fui recibido por el silencio y el inconfundible aroma de algo recalentado o, peor aún, comida a domicilio otra vez. La mesa del comedor estaba abarrotada de bolsas de compras, de esas de tiendas exclusivas de la Milla de Oro, todas mostrando con orgullo logotipos que gritaban «caro». La ironía no se me escapaba mientras dejaba mi maletín en el suelo. Aquí estaba yo, dejándome la espalda para proveer, mientras ella holgazaneaba en el sofá, haciendo scroll en su móvil, sin ni siquiera dirigirme una mirada. «Hola», dije, tratando de mantener un tono ligero, a pesar de la frustración que se gestaba en mi interior. «¿Qué hay para cenar?» Ni siquiera se molestó en levantar la vista. «He pedido algo. Llegará pronto». No era la primera vez que esto sucedía. De hecho, se había convertido en un patrón. Las cenas a las que solía volver a casa, sus guisos, su lasaña casera, eran recuerdos lejanos. La cocina ahora parecía un museo, intocable e irrelevante. Y no era solo la comida. La casa misma parecía estar deslizándose hacia el caos. Platos apilados en el fregadero, la ropa limpia dejada sin doblar, y los suelos, que antes brillaban, ahora parecían no haber sido limpiados en semanas. No quería discutir. Estaba demasiado cansado, pero al asimilar la escena a mi alrededor, no pude evitar sentir cómo crecía el resentimiento. Trabajaba duro todos los días, asumiendo proyectos extra, soportando estrés y noches de insomnio, todo para asegurarnos de vivir cómodamente. ¿Y qué recibía a cambio? Una esposa a la que no parecía importarle mantener el hogar, ni siquiera reconocer mi esfuerzo. Más tarde esa noche, después de que las cajas de comida a domicilio hubieran sido tiradas y el silencio entre nosotros se hubiera vuelto ensordecedor, decidí sacar el tema. «Escucha, tenemos que hablar». Empecé con cautela. Ella puso los ojos en blanco, apenas ocultando su irritación. «¿Sobre qué ahora? Sobre esto, sobre nosotros. No puedo seguir haciendo esto solo. Necesito tu apoyo». Su respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «No me casé contigo para ser tu chacha ni tu chef personal. Si quieres eso, contrata a alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y frías. Mi mente daba vueltas. Esta no era la mujer con la que me casé, la mujer que solía preocuparse por nosotros, por nuestro hogar, por mí. Traté de explicarle, de razonar con ella, pero no quiso escuchar. Me despidió con un gesto de la mano, diciendo que tenía mejores cosas que hacer que discutir sobre tonterías. Fue entonces cuando me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. No solo estaba descuidando la casa, nos estaba descuidando a nosotros. Sentía que yo no era más que un cajero automático para ella, una fuente de fondos para sostener su estilo de vida lujoso, y la peor parte era que ella no parecía sentir ni el más mínimo remordimiento al respecto. Mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, mi agotamiento dio paso a la ira. Algo tenía que cambiar. No podía seguir volviendo a casa a esto, a la falta de aprecio, a la fría indiferencia. La relación que una vez tuvimos se estaba desmoronando y no estaba seguro de cuánto más podría aguantar. A la mañana siguiente, tras esa conversación agotadora, me desperté todavía echando humo. Podía sentir la tensión entre nosotros incluso antes de abrir los ojos. Ella ya se había levantado de la cama y estaba sentada en el salón, bebiendo su café con leche como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo me preparaba para otro día agotador en el trabajo. Pensé en ignorarlo, en barrerlo bajo la alfombra como había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de mí se rompió esta vez. No iba a dejarlo pasar. Mientras cogía mi café y me sentaba frente a ella, intenté una vez más tender un puente sobre la brecha, cada vez mayor. «Mira», dije, manteniendo mi tono tan uniforme como pude, «no creo que entiendas cuánto me está afectando esto. Llego a casa, exhausto todos los días, y siento que soy el único que tira del carro aquí». Ella ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba fija en su móvil, pasando el dedo sin pensar. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era de pura molestia. «¿Por qué estamos haciendo esto otra vez? Te lo dije anoche».
No soy tu criada. No estoy aquí para satisfacer todos tus caprichos. La pura frialdad en su tono me golpeó como una bofetada. Eso no es lo que estoy pidiendo, repliqué, mi voz elevándose, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Estoy pidiendo una compañera, alguien que contribuya, alguien a quien le importe esta relación tanto como a mí. Su risa fue amarga, casi burlona. ¿Crees que esto es algún tipo de sociedad? Dejemos una cosa clara. No firmé para ser tu sirvienta. Tengo mi propia vida, mis propias prioridades. Si no te gusta, ese es tu problema. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. Esto no era solo una discusión pasajera, era una declaración. Ella había trazado su línea en la arena, dejando claro que no veía ningún problema en cómo estaban las cosas. No estaba dispuesta a cambiar, a comprometerse, ni siquiera a reconocer los sacrificios que yo estaba haciendo. ¿Qué hay de nosotros?, pregunté, con la voz ahora cargada de frustración. ¿Te importa siquiera lo que nos está pasando? Suspiró dramáticamente, como si estuviera aburrida de toda la conversación. Mira, te lo he dicho antes. Si quieres una ama de casa que cocine, limpie y haga todo lo que quieres, te casaste con la mujer equivocada. No voy a cambiar quién soy solo porque te sientas poco apreciado. Fue en ese momento que me di cuenta de cuán profunda se había vuelto la división. Ella no se veía a sí misma como parte de un equipo. Para ella, el matrimonio era una transacción unilateral. Mi duro trabajo, financiando su estilo de vida, mientras ella vivía, libre de responsabilidades. Antes de irme al trabajo, me quedé junto a la puerta, mirándola mientras cambiaba perezosamente los canales de la televisión. Esto no es sostenible, dije, con voz baja pero firme. Algo tiene que ceder. Su respuesta fue tan cortante como siempre. Entonces quizás deberías averiguar qué es lo que realmente quieres, porque yo no voy a cambiar. Mientras salía por la puerta, sus palabras resonaban en mi cabeza. Por primera vez, comencé a verla realmente como lo que era. Esta no era la mujer con la que pensé que me había casado. Esta era alguien a quien le importaba más su comodidad y su imagen que la persona que estaba a su lado. Y por primera vez, empecé a preguntarme si seguir en este matrimonio valía la pena la lucha. Ese día en el trabajo no pude concentrarme. Sus palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado. No voy a cambiar. La pura finalidad de aquello escocía. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, como si mis sentimientos no importaran en absoluto. Pasé mi hora del almuerzo, mirando mi móvil, desplazándome por fotos antiguas de nosotros cuando las cosas iban bien, preguntándome cómo habíamos llegado aquí. No tenía una respuesta, pero sabía una cosa con seguridad. No podía seguir viviendo así. Para cuando llegué a casa, ya había tomado una decisión. Si ella no iba a cambiar, entonces yo tenía que hacerlo. Se acabó financiar su irresponsabilidad. Se acabó que me dieran por sentado. No entré y comencé una discusión. Simplemente fui al dormitorio, cogí mi ordenador portátil y entré en nuestras cuentas conjuntas. Ella estaba tan distraída con cualquier reality show que estuviera viendo que ni siquiera notó cuando cancelé sus tarjetas de crédito adicionales. Le dejé una, pero establecí un límite de gasto estricto. Si quería algo más allá de eso, tendría que averiguarlo por sí misma. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, decidido a hacer cambios mientras ella dormía hasta tarde, como siempre. Comencé a organizar mis finanzas. Revisé cada factura, cada compra frívola que había hecho en los últimos meses. Bolsos de diseñador, comidas en restaurantes con sobreprecio, citas en el balneario. Era suficiente para hacerme hervir la sangre, pero en lugar de confrontarla inmediatamente, decidí dejar que sus acciones hablaran por sí mismas. No tardó mucho en darse cuenta. Esa noche, irrumpió en la habitación, sosteniendo su móvil como si estuviera ardiendo. «¿Por qué me están rechazando la tarjeta?», espetó, con la voz goteando prepotencia. Ni siquiera levanté la vista del libro que estaba leyendo. «He ajustado los límites», dije con calma. «Si quieres gastar más, vas a tener que empezar a contribuir». Su reacción fue exactamente la que esperaba. «¿Contribuir? Soy tu mujer, no tu empleada. ¿Qué demonios te pasa?». Cerré mi libro y le sostuve la mirada, negándome a retroceder. «Y yo soy tu marido, no tu banco.
Si no quieres ayudar con la casa o la relación, entonces vas a tener que empezar a ayudarte a ti misma financieramente. Su cara se puso roja de furia. Me estás castigando porque no quiero jugar a las casitas para ti. Eso es patético. No, dije, con voz firme. Estoy poniendo límites. No quieres contribuir a esta sociedad, bien, pero no vas a vivir de mi duro trabajo sin responsabilidad. Los siguientes días fueron tensos. Ella se paseó malhumorada lanzando comentarios sarcásticos en mi dirección e incluso intentó hacerme sentir culpable con frases como «Supongo que ya no me quieres», pero me mantuve firme. Cuando intentó comprar un par de zapatos caros y la transacción fue rechazada, arremetió de nuevo, llamándome controlador. No mordí el anzuelo. En su lugar, simplemente repetí lo que le había dicho. Si quieres lujos, puedes ganártelos. Lo que más me impactó fue lo rápido que cambió la dinámica entre nosotros. Empezó a evitarme, pasando más tiempo fuera de casa con sus amigas. La escuché al teléfono quejándose de mí, pintándose a sí misma como la víctima, pero no me importó. No estaba haciendo esto por su aprobación, lo estaba haciendo por mi propia salud mental. Por primera vez, en años, sentía que estaba recuperando una parte de mí mismo. No se trataba del dinero, se trataba del respeto. Había pasado tanto tiempo desviviéndome para mantenerla feliz, pero ahora me daba cuenta de que su felicidad no estaba ligada a nuestro matrimonio. Estaba ligada a lo que yo podía proveer. Y yo estaba siendo su red de seguridad. Cada noche, mientras yacía en la cama, sentía una creciente sensación de claridad. Esto no se trataba solo de poner límites a sus gastos. Se trataba de poner límites a lo que yo estaba dispuesto a soportar. Y con cada día que pasaba, podía sentirme acercándome a una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. No pasó mucho tiempo para que las grietas en su fachada perfecta comenzaran a mostrarse. La primera señal fue el repartidor. Escuché el timbre y su conversación apresurada, tratando de explicar por qué su pago no pasaba. Fue casi cómico ver la forma en que titubeaba, afirmando que era un error del banco. Finalmente, tuvo que cancelar el pedido, cerrando la puerta con una frustración que reverberó por toda la casa. No dije ni una palabra, solo me senté allí, viéndola lidiar con la realidad de vivir dentro de unos límites por primera vez. Pero no terminó ahí. En los días siguientes, su frustración se convirtió en desesperación. Noté que sacaba ropa que no había usado en años, tratando de hacer que funcionara porque no podía permitirse otra ola de compras impulsivas. Su centro de estética favorito llamó, dejando un mensaje de voz sobre su cita perdida, el cual ella borró sin responder. Y cuando sus amigas la invitaron a salir a sus habituales almuerzos lujosos, de repente tenía excusas, sentirse indispuesta o demasiado ocupada en casa. Yo sabía la verdad. No podía seguir el ritmo de sus estilos de vida sin mi apoyo financiero, y eso la estaba empezando a aislar. Una noche, entré en la cocina y la encontré sentada a la mesa, mirando su móvil. Sus uñas, habitualmente con la manicura perfecta, estaban descascarilladas. Su cara sin maquillaje parecía cansada, casi derrotada. Me serví un vaso de agua, esperando a que ella hablara primero. «Estoy haciendo todo lo que puedo para que esto funcione», dijo de repente, con la voz apenas por encima de un susurro, «pero lo estás haciendo imposible». Me apoyé contra la encimera, tomando un sorbo antes de responder. «¿Haciendo que funcione qué? ¿Tu estilo de vida? ¿Ese que he estado financiando yo solo mientras tú te niegas a mover un dedo?» Su cabeza se levantó de golpe, entrecerrando los ojos. «Estás siendo cruel». «¿Cruel?» Dejé el vaso, mi paciencia agotándose. «No, cruel es esperar que yo cargue con el peso de este matrimonio mientras tú te sientas y no haces nada. Cruel es faltar al respeto al esfuerzo que pongo cada día solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Cruel es fingir que eres una víctima cuando todo lo que he pedido es un compañerismo básico». Ella se estremeció ante mis palabras, pero no respondió. Por primera vez, vi algo en su expresión que parecía una duda genuina. Duda en sus elecciones, en la forma en que me había estado tratando, en sí misma. A medida que pasaban los días, el cambio en su actitud se hizo más evidente. Dejó de quejarse tanto, aunque el silencio entre nosotros
se hizo más pesado. Una vez, incluso la pillé intentando limpiar el salón, aunque sus esfuerzos fueron desganados en el mejor de los casos. Pero no era el trabajo en sí lo que importaba, era la forma en que se movía, la vacilación en sus acciones, como si no supiera cómo arreglar las cosas. Sus amigas empezaron a notarlo también. Una de ellas llamó mientras ella estaba fuera, y cuando contesté, la voz al otro lado estaba llena de sorpresa. ¿Está todo bien con ella? Ha estado tan distante últimamente. No tenía el corazón ni la paciencia para explicarlo. Ella está bien, dije, terminando la llamada rápidamente. Pero ella no estaba bien, y ambos lo sabíamos. Estaba empezando a ver que el mundo que se había construido para sí misma, un mundo de confort y conveniencia, financiado enteramente por mí, estaba comenzando a desmoronarse. Y por primera vez en años, no tenía a nadie en quien apoyarse. Una noche, mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa del comedor, comiendo una cena sencilla que yo había preparado, ella rompió el silencio. He estado pensando, dijo vacilante. Tal vez no he sido justa contigo. Sus palabras fueron una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor, pero llegaron demasiado tarde. La miré, esperando más, pero no profundizó. En su lugar, jugueteó con la comida en su plato, con los hombros hundidos bajo el peso de su propia admisión. No respondí. No lo necesitaba. El silencio entre nosotros hablaba por sí solo. Ella estaba empezando a comprender la gravedad de sus acciones, o la falta de ellas, pero el daño ya estaba hecho, y no estaba seguro de si podría volver a mirarla de la misma manera. Después de su pequeña admisión en la cena, las cosas no cambiaron tanto como yo había esperado que pudieran hacerlo. No volvió abiertamente a sus viejos hábitos, pero el esfuerzo que ponía en tratar de enmendarse se sentía poco entusiasta. Ordenaba un poco aquí y allá, hacía algún gesto que parecía más para la galería que algo sustancial, y ocasionalmente ofrecía un comentario que insinuaba remordimiento, pero no era suficiente. No para los años de negligencia y prepotencia que había soportado, y francamente, mi paciencia para sus intentos hacía tiempo que se había agotado. Una noche, aproximadamente una semana después, vino a mí mientras estaba sentado en el salón revisando algunos correos electrónicos del trabajo. Su rostro estaba más suave de lo que había visto en meses, casi vulnerable. Vaciló en el umbral de la puerta, agarrando el marco como si lo necesitara para estabilizarse. Por un momento, pensé que tal vez realmente tenía algo significativo que decir. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz tranquila, casi temblorosa. Dejé mi portátil a un lado y le hice un gesto para que se sentara. Ella se posó en el borde del sofá, retorciéndose las manos como si tuviera miedo de que pudieran traicionarla. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, parecía pequeña, insegura de sí misma. He estado pensando, comenzó, con los ojos fijos en la alfombra, sobre todo lo que dijiste, sobre cómo te he estado tratando. Y tienes razón, no he sido justa contigo. Me mantuve en silencio, observándola luchar para encontrar las palabras. Supongo que, simplemente, se detuvo, respirando hondo antes de continuar. Me acomodé. Demasiado cómoda. Te di por sentado y no me di cuenta de cuánto te estaba doliendo. Levantó la vista entonces, con los ojos vidriosos por lágrimas no derramadas. Sé que he cometido errores, grandes errores, pero no quiero perderte. Quiero arreglar esto. Lo haré mejor, lo prometo. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de emoción. Por primera vez en años, sonaba sincera. Y tal vez una parte de mí quería creerle, darle otra oportunidad para probarse a sí misma. Pero la mayor parte de mí, la parte que había soportado su indiferencia, su derecho auto-otorgado, su flagrante desprecio por nuestra asociación, no podía ser persuadida solo por palabras. Me incliné hacia adelante, descansando los codos sobre las rodillas, mientras le sostenía la mirada. Escucho lo que dices, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado, y aprecio que finalmente estés reconociendo el daño que has hecho. Pero esto no es algo que puedas arreglar simplemente con una disculpa o una promesa. La confianza, el respeto, han desaparecido, y no creo que sea algo que podamos recuperar. Su cara se descompuso, y por un momento pensé que podría romperse por completo, pero en lugar de eso, enderezó la espalda, su expresión,
cambiando de la pena a la desesperación. «Puedo cambiar», insistió. «Haré lo que sea necesario. Por favor, solo dame una oportunidad». Negué con la cabeza, sintiendo el peso de mi decisión, asentarse sobre mí como una manta pesada. «Has tenido oportunidades, más de las que puedo contar, y cada vez te elegiste a ti misma por encima de nosotros. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir esperando algo que no está ahí». Ella extendió la mano, agarrando la mía de una manera que se sentía más como aferrarse que como una conexión. «Por favor», susurró, con la voz quebrándose. «Te quiero». Retiré mi mano suave pero firmemente. Necesitaba tu amor cuando importaba, cuando llegaba a casa agotado y solo quería una compañera, cuando pedí ayuda y me despreciaste. El amor ya no es suficiente, no después de todo. Sus lágrimas finalmente cayeron, corriendo silenciosamente por sus mejillas. No sentí satisfacción ni revancha, solo una profunda y cansada tristeza. Así no era como quería que terminaran las cosas, pero era la única manera de avanzar. Ella se quedó allí un rato, llorando suavemente, mientras yo me sentaba en silencio. Finalmente, se levantó y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. La mujer que una vez había adorado, la mujer con la que había construido una vida, era ahora una extraña. Y ninguna cantidad de promesas o lágrimas podía cambiar eso. Después de esa noche, la casa cayó en un silencio que se sentía más opresivo que pacífico. Ella mantuvo las distancias, retirándose a la habitación de invitados y dejándome con mis propios pensamientos. No hubo más intentos de súplica, ni más promesas vacías o declaraciones de cambio. Era como si finalmente hubiera aceptado lo que yo había estado tratando de decirle durante semanas, que el puente entre nosotros estaba quemado y no había reconstrucción posible. Me desperté temprano un sábado por la mañana, con el peso de mi decisión firme y resuelto. Era hora de terminar este capítulo de mi vida. Mientras caminaba por la casa silenciosa, podía ver los restos de la vida que una vez intentamos construir juntos. La foto de boda enmarcada en la repisa, la decoración que ella había elegido, los muebles caros que nunca usábamos realmente. Todo se sentía hueco ahora, símbolos de una sociedad que había muerto hacía mucho tiempo. Cogí un rollo de bolsas de basura y comencé a empaquetar sus cosas. Su ropa, sus bolsos de diseñador, los zapatos que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. Lo metí todo en bolsas negras, una por una. Cada artículo que empaquetaba se sentía como si me estuviera quitando una capa de peso que había estado cargando durante años. Ya no estaba enfadado, no estaba amargado, simplemente había terminado. Para cuando ella se despertó, yo casi había terminado. Entró en el salón, frotándose los ojos, y se congeló cuando vio las bolsas alineadas junto a la puerta. Su expresión cambió de la confusión a la incredulidad y luego a la ira. «¿Qué demonios es esto?», exigió, con voz afilada. «Esto soy yo pasando página», dije con calma. «He estado cargando esta relación solo durante demasiado tiempo, y he terminado. Necesitas irte». Sus ojos se abrieron de par en par, y por un momento pensé que podría discutir, pero luego se cruzó de brazos, bajando la voz a un tono defensivo y burlón. «No puedes simplemente echarme. ¿A dónde se supone que voy a ir?». «Esa ya no es mi preocupación», respondí. «Dejaste claro que no me necesitas, ¿recuerdas? Así que demuéstralo. Ve y construye la vida que crees que te mereces, pero hazlo por tu cuenta». Me miró como si no reconociera al hombre que estaba parado frente a ella. Tal vez no lo hacía. Tal vez, por primera vez en años, finalmente, me estaba defendiendo a mí mismo, de una manera que ella no había esperado. Su confianza flaqueó e intentó una última vez. «Puedo cambiar», dijo, con la voz más tranquila ahora, casi suplicante. «Podemos arreglar esto». Negué con la cabeza. «Tuviste la oportunidad de cambiar, de arreglar las cosas cuando importaba. Ya no estoy enfadado, pero no puedo seguir viviendo así. Merezco algo mejor». Su silencio lo dijo todo. Se dio la vuelta y se alejó, y escuché sus pasos retirándose hacia la habitación de invitados. No la seguí. En su lugar, terminé de empaquetar las últimas cosas suyas y las dejé junto a la puerta. Más tarde esa tarde, llamó a una amiga para que la recogiera. No dijo adiós cuando se fue. Simplemente cogió las bolsas y desapareció por la puerta.
Miré desde la ventana mientras el coche se alejaba, sintiendo una abrumadora sensación de alivio. La casa estaba tranquila, pero esta vez el silencio se sentía diferente, incluso liberador. Durante las siguientes semanas, comencé a reclamar mi vida. Reorganicé los muebles, quité las fotos de la boda y doné las cosas que habíamos comprado juntos y que ya no necesitaba. Por primera vez en años, la casa se sentía mía, un espacio donde podía respirar y empezar de nuevo. Los amigos comenzaron a contactarme, preguntando cómo estaba. Les dije la verdad. Estaba mejor de lo que había estado en años. Empecé a reconectar con la gente, saliendo más y redescubriendo las cosas que amaba. Lenta pero seguramente, sentí que volvía a ser yo mismo. Una tarde, mientras me sentaba en la terraza con una copa de vino, viendo el sol ocultarse bajo el horizonte, me di cuenta de algo. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo, la frustración, el resentimiento, el agotamiento, había desaparecido. En su lugar, había una sensación de paz que no había sentido en años. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba viviendo. Y por primera vez, en mucho tiempo, estaba emocionado por ver lo que el futuro podría deparar.